Buenas noches, hermanos. Mm, Hoy nos reunimos de nuevo, ¿sí? Para seguir considerando lo que habíamos quedado el jueves pasado en lo referente a la paz. Ah, Habíamos visto ya el primer campo en el que nosotros nos tenemos que manejar, que es obtener la paz con Dios, lo cual está determinado con el cumplimiento del pacto a través de la vida práctica en nuestras vidas. Es decir, aprender a caminar en la justicia y en la santidad de Dios. Vimos también que el segundo campo de acción tiene que ver con el prójimo. ¿M? Pero lo curioso de esto es que si no aprendemos primero a caminar en paz delante de Dios, es imposible que podamos caminar en paz con el prójimo. Porque necesitamos de la gracia de Dios, ¿m? Del poder de Dios mediante su Espíritu, para poder nosotros tener una relación en el sentido horizontal con nuestro prójimo. ¿M? Ya habíamos visto varios pasajes, ¿sí? Donde la palabra nos incita a que en lo que más procuremos, ¿sí? Lo que dice en Romanos 12, a partir del versículo 17, ¿sí? Procurar estar en paz, ¿sí? Con todos los hombres. Sin embargo, hay una parte que omití yo, ¿sí? El, el jueves pasado, y es la importancia de la paz con relación, ¿sí? Con la oración. Es decir, que necesitamos estar caminando en paz con el prójimo para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas por Dios. ¿Mm? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 6, donde los discípulos del Señor le pidieron que les enseñara a orar, en el capítulo 6, a partir del versículo 5, ¿sí? Vamos a leer hasta el versículo 15. Pero sin embargo, vamos a hacer una oración primero, ¿sí? Ayúdese en este momento para que nos conceda la inteligencia y la sabiduría para asimilar lo que es la palabra de Él, que son misterios que están en el ámbito espiritual, y podamos asimilarlos con humildad y sencillez de corazón. Padre, te damos gracias por este día que tú nos concedes, Señor, estar delante de tu presencia, el poder estar aquí reunidos, Señor, para considerar tu santa palabra, Señor. Te pedimos de antemano, Señor, que perdones todas nuestras ofensas que hayamos cometido contra ti en tu santidad y también contra tu justicia, Señor. Invocamos la sangre de Cristo Jesús, Señor, que nos limpie de todo pecado, Señor, y de toda maldad, Señor, para que entre a operar sobre nuestras vidas, Señor, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos concedas tu espíritu para que nos des sabiduría e inteligencia para comprender tu palabra, Señor, para asimilarla, Señor, y para retenerla en nuestro corazón, Señor. Te pedimos también por nuestros familiares que aún no han llegado para que tú les concedas por medio de tus misericordias el arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces en Mateo 6, a partir del versículo 5 hasta el 15, dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es algo muy íntimo entre Dios y nosotros. ¿Ven? Versículo 7. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor no le agrada la retórica. El Señor le agrada es la honestidad, la sinceridad. Es decir, que lo que estamos sintiendo en ese momento, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras emociones, sean genuinas y auténticas.
¿sí? Y hay que entender que la diplomacia no existe entre uno y Dios. Lo que existe es la sinceridad, la honestidad. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque precisamente en Lucas 18 el Señor hace un comentario, ¿sí? Y es bueno tenerlo en cuenta. Y ahorita volvemos a Mateo, ¿sí? Dice en Lucas 18, ¿sí? A partir del versículo 9 hasta el 14, dice, a unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Se pone que el fariseo es conocedor de las escrituras, conocedor de la ley de Moisés. ¿Sí? Sin embargo, el publicano ama más el dinero. Entonces mira lo que sucede. El problema del fariseo es que es una persona que no es direccionada por el Espíritu de Dios, sino por su sistema religioso. Amén. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gano. Fíjense que el fariseo se está presentando de una manera por mérito propio, como si Dios tuviera que aceptarlo por sus méritos. Sin embargo, el publicano, a partir del versículo 13, dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano no negaba la condición de su vida, no negaba la condición de una vida de pecado. Él recurrió a la misericordia de Dios. Él recurrió, sí, a esa grandeza de Dios, que es un Dios amoroso y misericordioso. No ocultó su pecado. ¿Mm? Reconoce su condición caída y le está pidiendo a Dios que sea propicio. ¿Mm? En cambio, el fariseo no. El fariseo se lento a leguas su estado de soberbia y de orgullo. Amén. Pensando que por mérito propio se puede acercar a Dios. Dice el Señor en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso es que la palabra dice que Dios aborrece a los soberbios, pero da gracia al humilde. ¿Y quién es el humilde? El que reconoce su verdadera condición de pobreza espiritual. Aquel que tiene que recurrir a Dios porque sabe que por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. Todo depende de la misericordia y de la compasión de Dios. Pues bien, cuando está hablando precisamente en Mateo, en el capítulo 6, que cuando ores, ¿sí? No seas como los hipócritas, como este fariseo. Amén. Que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y en el versículo 7 está diciendo, y cuando llorando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Antes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando no estamos diciendo porque Él mora en los cielos, aunque Él también mora en la tierra, porque Él abarca todo, su omnipresencia. Santificado sea tu nombre significa que nosotros nos comprometemos a santificar el nombre de Él a través de nuestro comportamiento.
Él no necesita ser santificado porque Él es santo en su esencia misma de su naturaleza. Pero nosotros que somos catalogados como hijos adoptivos de Él, sí estamos en la condición de santificar el nombre de Él a través de nuestra conducta. Y esto es lo primero que demanda Dios. Si nosotros caminamos en santidad y en la justicia de Él, entonces podrá venir su reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. ¿Mm? El reino de Dios es un reino de justicia. Cuando ustedes leen en Romanos 14, 17, ¿sí? Dice lo siguiente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos declarando que venga su reino, ¿qué estamos diciendo? Que se establezca la justicia en nuestras vidas, que reine la paz, que reine el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que entender que la esencia del Espíritu Santo es justicia, paz y gozo. Si no caminamos en justicia, significa que tampoco está la presencia del Espíritu en nosotros. Si no estamos caminando en justicia, no puede haber el fruto de la paz en nosotros. La presencia y la paz interna en nosotros es el resultado de caminar en la justicia de Dios. Y esa justicia y paz es lo que produce el gozo en el Espíritu Santo. La tranquilidad, el reposo, la seguridad. Aunque el mundo se esté destruyendo, aunque no tengamos nada que comer, no importa, esa paz, sí, no nos la puede robar, sí, las situaciones externas que se nos presenten en la vida. Entonces, cuando el Señor está hablando de esto, la manera de santificar a Dios es caminando en la ley del pacto de vida. Si estamos caminando en ello, pues significa que el reino de Dios está presente en nuestro corazón. Y si el reino de Dios está presente en nuestro corazón porque estamos caminando en su justicia, pues estamos haciendo su voluntad. Amén. Como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Él, pero aquí en la tierra estamos los hombres, cuya primera criatura que fue Adán, se rebeló contra Él precisamente y no quiso vivir bajo la voluntad de Dios, sino en su propia voluntad. Nosotros, como hijos adoptivos nuevos a través del postrer Adán, que es Cristo Jesús, ¿sí? Adquirimos la nueva naturaleza que sí hace la voluntad del Padre. Esto es lo más importante porque mire que la oración comienza precisamente con la necesidad espiritual. Lo es el espíritu y el alma. Y el alma y el espíritu se alimentan de la palabra de Dios. Se alimenta ¿sí? de vivir en la justicia de Dios. Se alimenta de poder santificar y agradar al Padre, haciendo su voluntad y estableciendo su reino primero en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Después si viene lo secundario, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es importante, si yo perdono, estoy en la condición de exigirle a Dios que también me perdone. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y estos son los dos versículos que siguen a continuación. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, de cierta manera, una de las condiciones para que se cumplan nuestras oraciones es que tenemos que estar en paz. Y la manera de estar en paz es perdonando las ofensas que el prójimo comete contra nosotros. ¿Bien? Habíamos visto en la carta a los Efesios, sí, como también en la carta a los Colosenses, Efesios 4, la razón del perdón está basada en que Dios nos perdonó a nosotros. Cuando leemos en Efesios 4:32 dice, antes es venirnos unos con otros,
misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la causa más importante para el perdón. No es el tipo de daño que nos hayan causado. Dios nos demanda que tenemos que perdonar porque Él nos ha perdonado. Y de esta manera es que nosotros tenemos que ver las cosas. Así que cuando nos ofenden o nos causan todo tipo de daño, tenemos que tener ese principio establecido en nosotros. Perdona a esta persona. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó a mí. Si nos enfocamos en el daño que nos causaron, lo más seguro es que no vamos a perdonar. Lo más seguro es que nos vamos a llenar de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda clase de malicia. Por eso el versículo 31 en Efesios 4 dice, quítese vosotros tu amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, porque la amargura trae el enojo, trae la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Y la única manera de quitarnos esto es precisamente perdonando. Y la razón por la que perdonamos es porque Dios nos perdonó. Entonces mire que no entra al lugar argumentos para justificar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda justicia. Y aunque estos son emociones que son difíciles de controlar, tenemos que anclarnos en el asunto de que Dios me perdonó a través de Cristo. Y que no hay ni una sola ofensa en este mundo que un ser humano me pueda causar daño como el daño que yo le causaba a Dios. Esa es la base del perdón, hermanos. Amén. En el momento en que nosotros tomamos esta regla, ¿sí? Porque es una ley de Dios, ¿sí? Entonces entra a operar la misericordia y el perdón de una manera milagrosa. Esa es la gracia de Dios, el poder de Dios operando. Pero todo depende de mi estado de obediencia. Si yo creo en esto y voy a perdonar a todos porque Dios me perdonó a mí. Cuando leemos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 13 dice, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros fuimos constituidos como hijos para llegar a ser hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Pero ese hijo adoptivo, y ese objetivo es que tenemos que ser a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y se refiere al carácter. ¿Eh? Cuando uno mira en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, si yo leo el versículo 4, ¿sí? Y 5 dice así. Voy a leerlo del versículo 3 para tener un poquito más claro con el contexto. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes de que Dios creara el mundo por primera vez, es decir, cuando aparece registrado en Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra,
Sin embargo, nosotros ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Ya nos había escogido. Pero mire que Él nos escogió con un objetivo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios es santo, sus hijos tienen que ser santos. Dios es justo, sus hijos tienen que ser justos. Y enfatizo mucho el asunto de la justicia y la santidad porque esa es la esencia de la vida espiritual, en la vida divina. La sangre que corre en Dios, ¿m?, es una sangre santa y justa. Los pensamientos de Dios son santos y justos. Tenemos que entender eso, porque eso fue precisamente lo que perdió Adán. Entonces Dios nos escoge desde antes de que Él se funde el mundo, que Él establezca el mundo y lo crea, con el objetivo de que nosotros seamos santos y sin manchas. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando uno va a la carta a los Romanos en el capítulo 8, este asunto de la predestinación, muchos dicen es que ya somos predestinados para ser salvos, pero el asunto de la predestinación sí va más allá de la salvación. El asunto de la predestinación, en el versículo 29 de Romanos 8 dice claramente, porque a los que antes conoció, es decir, aquellos, ¿sí?, que estamos leyendo en Efesios 1, ¿sí?, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, esos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En eso consiste fundamentalmente la predestinación, en que nosotros seamos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice el versículo 30, estos también llamó. Y nosotros estamos dentro de la lista de los predestinados. Por eso fuimos llamados. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pero no puede haber llamado, no puede haber justificación, no puede haber glorificación, si realmente esta predestinación no está operando en nuestras vidas. Es decir, si la imagen del Hijo nos está conformando en nosotros. Y precisamente el perdón es una de esas facultades. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque Cristo también nos perdonó. Como acabamos de leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13, soportándonos unos a otros. El Señor tuvo que soportar, ¿sí?, mientras estuvo aquí en la tierra, no solamente a sus 12 discípulos, sino a todas las personas. Y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Preocuparte de la predestinación está relacionado precisamente con el aprender a perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó. Cosa muy sencilla, la palabra en realidad es sencilla. Nosotros somos los que tratamos de volverla muy compleja, añadiéndole y quitándole cosas. Pero esto es un asunto simplemente de un acto voluntario. Alguien me ofendió, alguien me causó daño, ok. Dios dice que tengo que perdonar, lo perdono, porque es un acto voluntario. No es un acto que tengo que esperar a que mis sentimientos se restablezcan y como que ya no tengan ningún tipo de sentimiento negativo hacia esa persona, o que tenga deseo de venganza, o de que le suceda algo malo. No, en eso no se basa el perdón. El perdón se basa en que Dios me perdonó, Cristo me perdonó, yo estoy obligado a perdonar. ¿Sí? No es el daño ni el motivo, sino es Dios me dice, debo perdonar porque Él me perdonó. Y así es como yo debo operar.
La vida espiritual se rige por principios, no por sentimientos. Hay que entenderlo. Cuando el Señor estuvo, por ejemplo, en Juan 5, dice así, si yo leo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 1 al 8, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Una multitud de enfermos. Unos eran ciegos, otros enfermos, cojos, paralíticos. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, el Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mire que el Señor no actuó por sentimientos. Si hubiera actuado por sentimientos, pues hubiera sanado a todos los que estaban ahí en el estanque, a todos los que estaban ciegos, cojos, paralíticos. Él actúa a un principio. El Espíritu fue quien le dijo cuánto tiempo llevaba y el Espíritu también le determinó, a este tienes que sanar. Y el Espíritu no actúa tampoco por voluntad propia, sino que eso lo tuvo que haber determinado el Padre. Es decir, que el Padre dijo, es el tiempo de que este hombre sea sanado. ¿Sí? Así que da la orden y que la persona sea sanada. Jesucristo obedeció. La persona recibió lo que tenía que recibir de parte de Dios. Amén. Sin embargo, los otros que estaban enfermos siguieron enfermos. La vida espiritual está basada en la obediencia, no en los sentimientos ni en las emociones, sino en la obediencia absoluta al Padre Eterno. En este mismo capítulo, dice así el Señor, en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así busco, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Por qué Jesucristo sanó solamente a esa persona? Porque esa fue la voluntad del Padre. Que Él no está buscando su propia gloria. Él busca hacer la voluntad del Padre. Y el Padre juzgó que era tiempo de que esta persona fuera sana. Y Él lo hizo. Y Él no hizo nada por sí mismo. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Si nosotros tenemos que llegar a la imagen del Hijo, tenemos que aprender a afinar nuestros oídos al Espíritu para que el Padre sea quien nos dirige. ¿Sí? En este mismo Evangelio, ¿sí? Cuando uno pasa al capítulo 3, es la conversación que tiene precisamente Nicodemo con el Señor Jesucristo. Y voy a leer desde el versículo 1, ¿sí? Hasta el 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era uno de los que pertenecía al Sanedrín. Era de los 70 ancianos de los cuales ejecutaban gobierno sobre la nación de Israel. No era un hombre iletrado, era un hombre conocedor de las Escrituras.
¿Ven? Dice el versículo, este vino Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la vida espiritual hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Verlo no significa que haya entrado, simplemente verlo. Nicodemo le dijo, pero entiendan una cosa, que ver el reino de Dios es poder ver la justicia de Dios, porque el reino de Dios es justicia. En el versículo 4 dice, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El razonamiento de Nicodemo es un razonamiento muy humano, muy carnal, no está en el ámbito espiritual, está usando conforme, ¿sí?, a su posición como un alma humana. Hay una ausencia de conocimiento en el ámbito espiritual. En el versículo 5 le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua, es decir, del bautismo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 3 le dijo que había que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, pero en el versículo 5 se añadió el punto de que hay que nacer del agua, es decir, pasar por el bautismo para poder entrar en el reino de Dios. Y aquí le hace la aclaración ya más. Lo que es nacido de la carne, estoy leyendo el versículo 6, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y uno de los mayores problemas cuando uno aprende a caminar en el Señor es precisamente que no sabe hacer distinción entre lo espiritual y lo carnal. Se mezclan ambas cosas. ¿Ven? Versículo 7 le dice, no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Luego, nacer de nuevo es el nacimiento espiritual. Nacimiento espiritual es que nos es dado un nuevo espíritu y que el Espíritu de Dios está dentro de ese espíritu. ¿Ven? Pero aquí viene la parte importante de aquel que ha nacido de nuevo, y lo dice el versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nacimos del Espíritu, ya perdemos la voluntad sobre nosotros mismos, y quien va a ejercer la voluntad en nuestras vidas tiene que ser el Señor a través del Espíritu. Pero el Señor no obra independiente del Padre. Quien realmente va a tener control es el Padre a través del Hijo y el Espíritu. La palabra viento es neuma, que también traduce espíritu y traduce aire. Luego uno podría decir, el espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabe de dónde viene el espíritu. Jesucristo no tomaba ninguna decisión a menos que el espíritu le hablara, porque el Padre ya le había hablado al espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque si somos guiados por el Espíritu de Dios, significa que entonces sí estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es Dios quien nos está dirigiendo a nosotros las cosas. El problema es que ya ni sabemos de dónde vienen ni para dónde vamos. Y así fue como le sucedió a Abraham cuando Dios lo llamó. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, y sal de esa tierra y yo te mostraré el lugar donde debes ir. Pero no le dijo a dónde iba a ir. Simplemente le dijo, sal de ahí. Y este es el proceso en el que nosotros entramos. ¿Ven? ¿A qué vamos con todo esto? Porque precisamente uno de los principios que dice Dios, tú quieres que yo te perdone, tú tienes que aprender a perdonar a los demás. Entonces vemos que una de las causas por lo cual
Puede que nuestras oraciones no sean respondidas precisamente por eso, porque no hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Y no solamente eso, sino que también cuando uno lee en 1 Juan, en el capítulo 3, si nosotros leemos a partir del versículo 21, hay otra causa que Dios nos demanda en cuanto a las oraciones. Dice así Juan 3, del 21 al 24, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No olvidemos que el perdonar es un mandamiento de Dios. Dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque tenemos que creer en Él, porque Él es precisamente a lo cual nosotros estamos predestinados a llegar a la imagen y semejanza de Él. Y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. No puede haber uno amar a una persona si no la ha perdonado. Versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Quiero yo permanecer en Dios. Quiero yo estar presente en el corazón de Dios, pues tengo que guardar sus mandamientos, porque los mandamientos de Dios no son meramente mandamientos. Es el pensamiento y el carácter de Dios. La diferencia entre el Mesías, Cristo Jesús y nosotros no era en el aspecto humano, era en el aspecto que tenía que ver con el alma y el espíritu. Porque Jesucristo siempre se sometió a los mandamientos del Padre. Nunca desobedeció ni un solo mandamiento, desde que nació hasta que murió. Nuestra circunstancia es diferente desde que nacemos hasta que hemos muerto y siempre estamos violando los mandamientos de Dios. Pero por eso tenemos que volver a la imagen del Hijo, ser como Él. Versículo 24 de 1 Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios no quebranta los mandamientos de Dios. El Espíritu de Dios nos enseña a caminar en los mandamientos de Dios. Amén. Bien, hermano. Entonces era fundamental saber esto, ¿no? Que el asunto del perdón al prójimo incluye también el que nosotros vamos a perdonar. Dios no nos perdona, no importa. Lo importante es que nosotros perdonamos a aquellos que nos han causado daño. ¿Por qué? Porque Dios me demanda que yo tengo que perdonarlos. Amén. Y este era el punto que habíamos quedado en el aire la vez pasada y que era importante que lo estudiáramos. Amén. Bien, el tercer campo de acción, hermanos, tiene que ver ya entonces con nosotros. ¿Sí? Y es el poder estar en paz consigo mismo. Amén. Esto es importante. Pero lo que hay que entender es que solo se puede estar en paz consigo mismo cuando Dios mismo nos otorga la paz. Amén. Cuando uno mira en Juan 14, sí, del 27 al 29, Evangelio de Juan, capítulo 14, el 27 al 29 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado. Voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Ven? La paz
depende de si nosotros amamos al Señor. Y en este mismo capítulo, cuando ustedes leen en el versículo 15, dice el Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios significa caminar en la justicia de Dios, cuyo producto va a ser la paz. Amén. Y no solamente lo dice ahí, sino que cuando leemos también un poquito más arriba, a partir del versículo 21 hasta el 24, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Sí que el amor a Dios no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con un estado, ¿sí?, emocional, no tiene que ver, ¿sí?, por simpatía o porque me agrada. El amor hacia Dios está relacionado con la obediencia precisamente a los mandamientos morales divinos. Y esto hay que entenderlo. Amén. No podemos mezclar lo que es el concepto de amor con el concepto humano que nosotros hemos aprendido en esta tierra. Porque en esta tierra creemos que el amor está vinculado con los sentimientos o con el deseo carnal. El verdadero amor no tiene que ver nada con esto. El verdadero amor tiene que ver con unos principios de vida que están regulados por actos de justicia y de santidad. Ese es el verdadero amor, ¿sí? El verdadero amor es aquel que uno le emite a una persona cuando uno no va a hacerle daño ni a corromperla. Ese es el verdadero amor. Amén. Entonces el Señor dice en el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tampoco es tener mandamientos con un mero conocimiento en la mente, porque eso no sirve de nada, eso no es la fe. La fe siempre está determinada es por la acción, por las obras, por la conducta, por el comportamiento. Por eso es que Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Si tú crees que tienes fe simplemente porque tienes meramente un conocimiento de unos cuantos versículos de la Biblia en tu mente, estás muy equivocado. Esos mandamientos no los estás ejecutando en tu conducta, en su forma de conducirse en la tierra, en su forma, su comportamiento hacia el prójimo y hacia Dios, entonces la fe está muerta. Es una fe fingida, no es una fe genuina ni verdadera, no es una fe aprobada por Dios. Amén. La fe tiene que ver es con la práctica, con el ejercicio de la palabra de Dios aplicado a nuestras vidas. Amén. Esa es la verdadera fe. Él dice, vuelve y lee en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y es interesante la pregunta que hace aquí Judas, porque Judas está pensando de una manera muy humana, muy carnal. Está pensando que la manera, sí, de poderlo ver a él es si los ojos de él lo ven, cuando no es eso. Mira lo que responde el Señor en el 23 y en el 24. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si yo amo a Dios, guardo los principios de la vida de Dios, que es la ley del pacto moral, entonces la guardo. El resultado será, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y esto es interesante porque si nosotros estamos esperando que aparezca un asunto sobrenatural sobre nuestras vidas para responder hasta Dios, estamos equivocados, porque la manera de que Dios permanezca en nosotros es si esos mandamientos están permaneciendo en nosotros. Si esos mandamientos están muy bien guardados en nuestra mente y nuestro corazón, ¿qué significa esto? Si están reservados en nuestra mente, significa que todo pensamiento que surge de mi mente tiene que estar auditorado, ¿sí? Tiene que estar bajo la auditoría, ¿sí?, de la justicia y la santidad de Dios.
todo pensamiento, ¿sí?, que no cumple los requisitos de la santidad y la justicia de Dios, no procede de Dios, procede de las tinieblas. Y es lo que nosotros tenemos que trabajar en la santidad. Todo pensamiento que surge en nuestra mente, ¿m?, tiene que estar regulado por la justicia y la santidad de Dios. Tengo que conocer la ley de Dios. ¿M? Y en el corazón, ¿qué significa? Que los actos de mi voluntad y mis sentimientos también tienen que estar regulados precisamente por la justicia y la santidad de Dios. Todo acto que yo vaya a ejercer a través de mi voluntad no puede dañar a nadie, no puede causarle daño a nadie, no puede hacer ningún efecto de maldad en nadie. Entonces, todo acto que yo hago en mi voluntad siempre tiene que estar bajo la cobertura de la santidad y la justicia de Dios. ¿Ven? A esto es lo que se refiere precisamente cuando la mente, el Espíritu de Dios coloca en para que regule nuestras acciones y nuestros pensamientos. Si esa ley está en mí, significa que Dios está en mí. Si esa ley está operando en mi mente y corazón, significa que Cristo mora dentro de mí. No olviden el arca. El arca era un símbolo de Cristo Jesús. En el arca habían tres cosas. El maná, que representa la palabra de Dios que desciende del cielo. La ley del pacto, que es la ley moral de la vida. ¿Mm? Y la vara que reverdeció, simbolizando una nueva vida. Esa arca, pues somos nosotros ahora. Es decir, tenemos que haber nacido de nuevo en el Espíritu. Tiene que estar la ley de Dios dentro de nosotros operando para regular nuestros pensamientos y nuestra conducta en nuestro corazón. Y que la palabra de Dios more en nosotros. Eso es lo que nos llega a nosotros a constituir un verdadero templo. Porque el templo es aquel donde puede Dios habitar, pero Dios habita es por medio de su palabra. Amén, hermano, hay que entenderlo. Dios habita en nosotros por medio de su palabra. En otras palabras, la palabra es Dios y Dios es la palabra. Dice el 24, el que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Luego la paz que os dejo y la paz que os doy depende de qué, si realmente nosotros amamos a Dios. Es decir, si su ley está siendo guardada en nuestra mente y en nuestro corazón. De eso depende la, como también depende de la paz, ¿sí?, hacia el prójimo. Amén, hermanos. Esos son los tres campos de acción. Paz con Dios, paz con el prójimo y paz con nosotros mismos. Pero si vemos, todo realmente está regulado por la justicia y la santidad de Dios. Si la justicia y la santidad de Dios se están formando, están controlando mis pensamientos y están controlando también mi conducta y mis sentimientos, pues significa que yo ya estoy en la semejanza de Dios. Luego el destino y la predestinación se está cumpliendo en mí. Ok, hermanos, paramos acá, Dios mediante. Bendiciones para todos y que el Señor les bendiga. Amén.